Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gracia, Fe y Poder. Qué bueno que puedan conectarse con nosotros. Hoy tengo algo especial para ustedes. Hoy voy a retransmitir un video que publiqué en mayo 8 del 2020. Y quiero retransmitirlo porque la información que compartí en ese día está muy buena y a mí me está ayudando a entender mejor a Dios. Y estoy seguro que tú también vas a disfrutar de esta información. Así que te invito a que compartas este video con todos tus contactos. Prepárate. Y más que todo, escucha la voz de Dios que te va a hablar y te va a confirmar en tu corazón todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Así que otra vez quiero que me acompañen a la retransmisión de este video. Sé que no es lo típico de nuestras transmisiones de los viernes, pero quiero que hoy me acompañen con esto, a retransmitir este video porque la información está muy buena y sé que te va a ayudar a conocer mejor a Dios. Amén. Invita a todos tus amigos y nos vemos pronto. En unos pocos minutos empezamos. Gracias. Vamos a empezar orando antes de ir a lo que vinimos a hacer. Y otra vez les quiero recordar, por favor, compartan esta información con todas las personas que puedan para que podamos tener más alcance. Amén. Y gracias a todos los que han podido venir hoy. Este día va a ser un día muy bueno. Espero que podamos aprender juntos. Vayan preparando sus Biblias. Esta semana o hace 2 días cuando hice el post de esta reunión les había pedido y les he dicho que si son religiosos no se conecten porque van a ser ofendidos, y quiero hacer esa advertencia. Si tú eres una persona religiosa, probablemente muchas de las cosas que te voy a decir te van a ofender, así que si no quieres ser ofendido, pues hay muchos otros canales a los que te puedes conectar, ¿verdad? Vamos preparando nuestras Biblias porque este es un tiempo de estudio. Amén. Muy bien, vamos entonces. Padre, gracias por amarnos, gracias porque estás con nosotros. Tú has decidido en tu corazón, Señor, comprometerte a jamás abandonarnos, jamás dejarnos. Y eso es lo que creemos, Señor. Creemos que tú jamás nos vas a dejar. Y porque tú estás con nosotros este día y todos los días de nuestra vida, podemos estar confiados de que nada malo va a venir sobre nosotros. Podemos estar confiados de que estamos protegidos de pies a cabeza y que todo lo que hacemos prospera. Que tú has puesto tu poder sobre nosotros para que nosotros a su vez podamos ir por esta vida multiplicando, fructificando y creciendo para hacer bendición por todo lugar. En el nombre de Jesús declaro que este día mi corazón va a ser transformado por tu palabra, al igual que el corazón de las personas que me escuchan. Todo obstáculo que pueda impedir el fluir de tu palabra, de tu espíritu en el corazón de las personas es quitado en el nombre de Jesús. Y declaro que hoy todos tenemos oídos para oír tu palabra. En el nombre de Jesús vamos a ser transformados, vamos a ser diferentes, porque tu palabra va a cumplir con su propósito. Tu palabra va a cumplir todo aquello a lo que fue enviada. En el nombre de Jesús, a medida que tu palabra sale en este día, también vamos a recibir el poder a través de sanidad manifestada, a través de bendición literal, tangible. Lo que sea que nos hace falta en este día se va a manifestar de una manera sobrenatural
porque el poder de tu palabra va a fluir en mi corazón y en el corazón de todas las personas que tú nos escuchas. Padre, como siempre, mi confesión es que no es Ramiro quien habla, pero eres tú a través de mí, Señor. Gracias, Padre, por amarnos y por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muy bien. Muchas gracias otra vez, bienvenidos y vamos a empezar. La semana pasada y por las últimas 2 semanas estuvimos revisando algo muy importante. Estuvimos revisando la historia de la mujer con el flujo de sangre y también la historia que se entremetió ahí de la hija de Jairo. Es más, es la historia de la hija de Jairo y se entremetió la historia de la mujer del flujo de sangre. Y habíamos visto la importancia de cómo es que estas 2 historias tuvieron un final feliz. En el caso de la hija de Jairo, en Marcos capítulo 5, por ejemplo, habíamos estado leyendo que la hija de Jairo, el resultado final fue que sanó, ¿verdad? Y no solo sanó, sino que esta niña había llegado incluso a perder la vida, pero ella recuperó la vida por completo, ¿me entiende? Lo mismo en la mujer del flujo de sangre, tenía un problema y como dice la Biblia, había sufrido durante 12 años, y había sufrido de muchos médicos y lo había perdido todo, una situación deplorable. Pero, como hemos visto en Marcos capítulo 5, el resultado fue sobrenatural, donde hubo una sanidad sobre esta mujer. Ahora, estamos haciendo un resumen porque quiero empezar de ahí a arrancar en esto. ¿Cuál fue lo que habíamos dicho la semana pasada? ¿Qué fue lo que produjo la manifestación del poder de Dios en estas 2 historias, en estas 2 situaciones? Lo que produjo la manifestación del poder de Dios en estas 2 historias no fue qué tan buenos ellos eran, no fue qué tan malos ellos eran, no fue nada de lo que ellos podían ser. Lo único que produjo la manifestación del poder de Dios en sanidad y en vida en estas 2 situaciones fue simplemente el amor de Dios y la autoridad de cada uno de estos seres humanos ejemplificados en Marcos capítulo 5. La mujer del flujo de sangre tomó su autoridad como ser humano y decretó cómo, dónde y cuándo ella iba a recibir su restauración. Ella dijo, cuando toque el manto, voy a ser sana ahora. Ella determinó el tiempo, determinó cómo y determinó cuándo. Lo mismo Jairo. Jairo llegó donde Jesús y le dice, ven a mi casa, cuando tú vengas vas a poner las manos sobre mi hija. Y él antes de tiempo, cuando su hija todavía estaba agonizando, dice que declara que su hija iba a ser restaurada. Sin saber que la hija, a raíz de la tardanza de Jesús de llegar a la casa de Jairo, la hija llegó a morir. Pero Jairo, desde el principio había decretado y había dicho, si tú pones las manos sobre mi hija va a ser restaurada, mi hija va a estar viva, mi hija va a ser sanada. Y pasó tal cual, sin importar que había pasado tiempo, sin importar incluso que la niña ya había muerto, porque había un decreto emitido por un ser humano, en este caso Jairo, pasó exactamente como Jairo lo había decretado. Y el decreto que dio Jairo, y todo eso estoy resumiendo, pueden ir a Marcos capítulo 5 para leer, esto está en Marcos capítulo 5, el decreto que había dado Jairo, ¿verdad? Se cumplió tal y como Jairo lo dijo. Cuando llegó Jesús, Jesús puso las manos sobre la niña y la niña fue restaurada. Entonces, 2 historias muy similares, pero que tienen algo, un poco diferentes, quise decir, pero que tienen algo similar. Lo similar es que el poder de Dios pudo fluir solamente a raíz de lo que había decretado un ser humano con autoridad. ¿Entiende? Y eso es lo importante. Ahora, ese es el trabajo y esa es la función diaria que tú y yo tenemos que tener. Transformar nuestra mente para entender que tú y yo y todo ser humano tiene autoridad sobre esta tierra. Tiene autoridad para permitirle a Dios que el poder de Dios fluya a través de nosotros para beneficio de otros e incluso para beneficio mío. ¿Me entiendes? Y la razón por la que el poder de Dios no fluye a través de tu vida
o a través de la vida de muchos seres humanos, es simplemente porque nos han convencido de que nosotros no tenemos autoridad, que no tenemos el derecho legal de disfrutar del poder de Dios. Y este es el propósito de todo lo que yo hago. Este es el propósito de todo lo que hacemos aquí en Gracia, Fe y Poder. Transformar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para entender que la autoridad que Dios le ha dado al ser humano, y en este caso a ti porque eres ser humano, no se ha perdido. Y Jesús ha venido a confirmar en su calidad de ser humano que un ser humano tiene autoridad. Entonces, el problema no es Dios, el problema no es su poder, el problema está en la mente de cada ser humano. El problema está que el ser humano ha creído una mentira que dice que tú no tienes poder ni autoridad. Entonces, por ende, vivimos todos en esta vida completamente agobiados y derrotados muchas veces por todas esas aflicciones que existen en la vida. Jesús decía, estás en este mundo y en este mundo hay aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, decía Jesús. ¿Ven? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La prueba más grande de que tienes la autoridad es la obra concluida de Jesús en la cruz. Jesús ha venido a mostrarnos eso. Todo lo que Él ha hecho ha sido para mostrar esa voluntad del Padre para todo ser humano. Y hoy vamos a ir a leer un poco aquí en el libro de Efesios, para un poco ir aumentando ingredientes a esta historia, a esta sopa en la que yo estoy formulando esta verdad, la verdad de que tienes autoridad. La mejor manera de entender que sí tienes autoridad es simplemente autoconvencerte de que ya estás en Cristo. Ya estás en Cristo. ¿Ok? Y que no has tenido que hacer nada para estar en Cristo. Estamos leyendo Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Amén. Entonces, ¿qué estamos hablando? Dice, porque por gracia son salvos. Estamos hablando de salvación. Dice aquí, son salvos. Es la palabra sozo. En el original griego se hablaba de la palabra sozo. Esta palabra sozo significa restaurados. Restaurados completamente a un estado, no solamente un estado original, pero es una versión mejorada. Es una versión aumentada. Es una versión que trae muchas cosas superiores al original. Entonces dice, ahora por gracia tú has sido restaurado, y no solamente restaurado, has sido aumentado y eres superior a lo que eras antes. Dice, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Cristo. Esta fe que necesitas para recibir la gracia de Dios es un don de Cristo. Aún esta fe que necesitas es algo que tú no puedes tener por tu propia cuenta. Para producir esta restauración en ti, no hay nada que tú puedas hacer, ni siquiera tener fe, porque la fe viene de Dios, dice, ¿ok? Y dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, y esto no de ustedes. Aquí que dice, no por obras, dice, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, dice, acuérdate que en otro tiempo eras gentiles. Bueno, voy a leer hasta ahí. Entonces, lo que quería resaltar es que ahora somos salvos, ahora estamos en Cristo. ¿Ok? Ahora sí vamos a Efesios capítulo 3. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 para leer lo que quería compartir con ustedes. Voy a leer desde el verso 1, ¿ok? Primero voy a leer en la versión Reina Valera. Después voy a leer en la versión PDT. Entonces aquí vamos, la versión Reina Valera. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por ustedes, los gentiles. Ok, ahí quiero hacer una pausa. Los gentiles, habla de los gentiles. En la época de Pablo, para el mundo judío, vamos a decir, existían dos tipos de personas. Los judíos
y el resto del mundo. El resto del mundo, aquellas personas que no eran judías, eran llamados gentiles. ¿Ok? Romanos, griegos, cualquier otra persona que no hayan venido de la genealogía de los judíos era considerado un gentil. ¿Ok? Y aquí Pablo está hablándoles a aquellas personas que no eran judíos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaba aquí? Los judíos por lo menos tenían una promesa, que si ellos guardaban la ley, podían recibir los beneficios de guardar la ley y de alguna manera u otra tratar de relacionarse con Dios, aunque no era la manera perfecta, pero por lo menos tenían las promesas de la ley, ¿verdad? Para los que no eran judíos, de acuerdo a ellos, no existía opción. Estos que no eran judíos no conocían de la ley, no conocían alguna manera de relacionarse con Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo le está hablando ahora a estos que son los no judíos, los gentiles. ¿Ok? Y les dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Dice el verso 2, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue decretado el misterio, y ahí quiero que guardes un poco esta palabra, la guardes en tu mente, misterio, y empieces a pensar qué significa misterio, ¿ok? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo menciona la palabra misterio 2 veces. Voy al verso 6. Misterio 3 veces. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ok? Ahora vamos al verso 6. Que los gentiles, volvamos un minuto al verso 5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El apóstol Pablo está hablando de un misterio. Está hablando de algo secreto. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Alguien puede ir en sus teléfonos y buscar en el diccionario qué significa misterio? A ver, ¿quién va a ser el primero que me dé el significado de la palabra misterio? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Misterio, aquí tengo. De acuerdo al diccionario, y me gusta esto, mira lo que dice, lo que significa misterio. Porque Pablo habla de un misterio 3 veces. Y dicen, este misterio no solamente les estoy dando a conocer a ustedes, a los de Efesios, sino dice, yo ya antes lo había hablado de este misterio. Y dice, no solo dice eso, sino que yo conozco, tengo un conocimiento personal de este misterio que les estoy hablando. Ahora, dice, misterio, de acuerdo al diccionario, dice, hecho o cosa cuya naturaleza, hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tienen explicación. ¿Ah? Hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tienen explicación y no se pueden entender. Gracias. Excelente. Y la segunda parte dice asunto secreto o reservado. Dice que es algo que no se puede explicar, no se puede entender. Y Pablo aquí en la Biblia nos está diciendo, miren, gentiles, en este caso está hablando a los gentiles, pero está hablando a todas las personas. Dice, yo conozco de este misterio de Dios. Ahora, este misterio, el problema con este misterio es que muchos seres humanos, muchos religiosos, cristianos y no cristianos, las cosas de Dios las queremos tratar de entender y explicar basado en nuestros conocimientos, basado en nuestra lógica. Y ese es el problema. Por eso Pablo viene y dice, lo que yo tengo de los gentiles es un misterio. Es un misterio. Lo que yo entiendo
lo que yo tengo de Dios es un misterio. En otras palabras, no se puede explicar, no se puede entender. En términos naturales no se puede entender. Y eso es lo que Pablo les va a pasar a explicar a estos efesios, a estos gentiles. ¿Ok? Entonces, voy a otra vez cosas que quiero que mantengas en tu mente. Gentiles y judíos. Ya les he dicho, en esa época había dos grupos de personas. Los judíos, que tenían las promesas de Dios a través de la ley, y el resto del mundo. El resto del mundo. Que para los judíos eran considerados, se los llamaba gentiles. ¿Ok? Este Pablo le está hablando al resto del mundo. Al resto de la población del mundo. ¿Ok? Y a este grupo le está explicando, le está diciendo, hay un misterio. Hay algo de Dios que no lo van a entender con términos humanos. Hay algo de Dios que no se puede explicar. Hay algo de Dios que es un secreto. Solo Dios lo puede entender cómo lo ha hecho y cómo es que funciona. En otras palabras, está diciendo, no pierdas el tiempo tratando de entender cómo funciona, por qué. ¿Me entiendes? Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, otra vez voy a leer el verso 5. Dice, misterio, ¿ok? O secreto que en otras generaciones que antes no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Dice ahí a los hijos de los hombres, este secreto de Dios, el misterio es algo secreto, ¿verdad? Y que viene de parte ¿de quién? De Dios. Entonces podemos cambiarle también, en lugar de usar la palabra misterio, podríamos decir, este secreto de Dios, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, ningún ser humano conocía de este secreto. Ningún ser humano conocía de ese secreto. Y hoy vamos a entender cuál es ese secreto. Esto que Dios ha hecho, pero que nadie lo puede explicar cómo. Se ha tratado de explicar de muchas maneras, pero nunca han podido realmente explicarlo, porque como dice, es un misterio, es algo que no tiene razón de ser. No se puede explicar. ¿Me entiendes? Dice, este misterio, este secreto de Dios que estaba guardado, no se dio a conocer a los hombres, a los hijos de hombres. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio de Dios antes estaba oculto, ahora ya está disponible, o sea, está revelado. Y una cosa es importante entender, para que tú puedas realmente recibir y aprovechar de esto que Pablo les va a enseñar, de este misterio, no lo vas a poder recibir de una enseñanza de otro ser humano. Yo puedo tratar de explicarte lo mejor posible en relación a este misterio. Igual incluso Pablo trató de explicar, y ha estado escrito en la Biblia en relación a este misterio. ¿Ok? Y Pablo no lo explica una sola vez, pero aquí, por ejemplo, en el verso 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo incluso lo había escrito muchas veces. ¿Ok? Puedes leer acerca de este misterio. Puede otro maestro enseñarte y yo te puedo enseñar. Pero este misterio, esto que es desconocido, este secreto de Dios, solamente se puede recibir a través de una revelación directa de Dios. Y para eso tú tienes que estar dispuesto a escuchar a Dios, para que sea Dios quien te hable y tú escuches a Él, quitando de en medio todo concepto humano, todo concepto cultural, todo concepto lógico. Porque en el libro de Corintios dice, las cosas de Dios para el hombre son locura.
Y por eso Pablo dice, esto es un misterio, algo que no tiene razón de ser, no tiene lógica. No traten de explicarlo. Esto que yo he recibido, no lo he recibido aprendiendo de algo. En el libro de Gálatas, Pablo daba su testimonio y decía, lo que yo recibí, lo he recibido, no lo recibí de carne ni de sangre, no lo he recibido de otro ser humano, sino de revelación directa de Dios. Porque Jesús él mismo se le apareció. Quizás a ti no se te ha aparecido Jesús en una visión, pero sí está dentro de ti el Espíritu Santo. La presencia misma de Dios está en ti y Dios te está hablando, te está enseñando. Si me enseña a mí que soy un... ¿cuánto más no va a enseñarles a ustedes? ¿Ok? Y ese Dios quiere revelarte este misterio. Quiere que este misterio ya no sea algo desconocido para ti. Quiere que este misterio ya no sea algo que tú no puedas entender. Pero Él te lo quiere explicar en sus términos. Él te lo quiere explicar a su modo. ¿Me entiendes? Hoy yo voy a hacer el intento de tratar de encaminarte a que recibas esta revelación. Pero al final del día, esto que yo te voy a enseñar pueden ser palabras nada más. Que si tú no abres tu corazón, no abres tu mente a escuchar a ese Dios que vive dentro de ti, que va a dar testimonio a esto que yo te voy a hablar, no lo vas a poder recibir. Es a través de una revelación directa. Por eso Pablo en el verso 3, ¿qué dice? Otra vez. Que por revelación me fue dado el misterio. Ahora si vamos al verso 5, dice lo mismo. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Estaba diciendo, ahora es una revelación a través a los apóstoles y a los santos. Dice, y tú eres santo, ¿sabías? La sangre de Jesús te ha santificado. La sangre de Jesús te ha calificado para ser santo, puro, blanco y sin mancha. ¿Ok? Entonces, tú puedes recibir revelación de Dios. Tú puedes entender los misterios de Dios. Pero hay un solo misterio que abarca todo. Y ahora vamos a ver cuál es, ¿ok? Entonces, entender que tú eres santo y puedes recibir la revelación de este misterio. Porque dice aquí Pablo, este misterio está revelado, Dios les ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu o a través del Espíritu, que es lo que les decía. El Espíritu Santo de Dios vive en ustedes. Vive en mí, ¿ok? Y de acuerdo a Hechos capítulo 2 y Joel capítulo 2, dice que Dios ha derramado de su espíritu sobre toda carne, ¿ok? Ahora, en mi Biblia, aquí en la Reina Valera, dice en el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. ¿En tu Biblia dice 2 puntos? Ok. ¿Qué significa cuando se pone 2 puntos? Que el escritor va a pasar a explicar, va a expandir qué se refiere. Y ahora Pablo en el verso 6 nos va a explicar a qué se refiere este misterio. ¿Ok? Antes de ir al verso 6, quiero leerles la versión PDT aquí en mi Biblia electrónica. Si tienes tu Biblia electrónica y puedes abrir Efesios capítulo 3, el verso 1 en adelante en la versión Palabra de Dios para Todos, puedes seguirme, ¿ok? Pero eso es lo que dice la versión PDT. Dice, así que yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo para bien de ustedes que no son judíos. Aquí pone un poquito más claro, en la Reina Valencia, los gentiles, pero esta versión, yo soy ministro, prisionero de Cristo, para beneficio de ustedes, los que no son judíos, ¿ok? Entonces, judíos y los que no son judíos, ¿estás de acuerdo? Al decir judíos y no judíos, estoy abarcando toda la población, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? No estoy limitando a nadie, estoy diciendo, existen judíos y los que no son judíos. Eso aplica chinos, musulmanes, argentinos, peruanos, bolivianos, mexicanos, todo. ¿Estás de acuerdo? Ok, dice, así que yo, Pablo, para los que no son judíos, el verso 2 en la Palabra de Dios para Todos. Seguramente habrán oído del trabajo que Dios, en su generoso amor, me ha dado
para ayudarles a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los no judíos, dice, o los gentiles. El verso 3, ahí mismo en la palabra de Dios para todos, dice, por revelación, Dios me dio a conocer su plan secreto, que es ese misterio que hablábamos, ¿verdad? Por revelación, dice Pablo, no porque Pablo había leído las Escrituras, claro que ayuda, no porque Pablo había recibido la instrucción de otro apóstol o de otro maestro, sino por revelación directa. También puedes ponerle esto por una relación íntima con Dios. ¿Ok? Y tú puedes tener una relación íntima con Dios. Es más, hemos dicho, Dios está en ti. Pero todo tipo de relación, aún entre los seres humanos, empieza en la mente. ¿Ok? Y tú puedes tener una relación con Dios. Y al tener esa relación con Dios, ¿dónde? En tu mente, en tu corazón, tú puedes recibir revelación. ¿Ok? Puedes recibir revelación. Dice el verso 3 otra vez. Por revelación, Dios me dio a conocer su plan secreto. Como antes les escribí brevemente, dice. Ahora el verso 4. Si ustedes leen lo que escribí, podrán captar o podrán entender cómo yo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. Pablo está diciendo, yo sé de lo que les estoy hablando. Esto ya ha sido revelado, ya es una revelación y ahora es verdad, es vivo en mi corazón. Y ahí es donde Pablo te quiere llevar, pero más que Pablo, ahí es donde el Espíritu Santo te quiere llevar. El Espíritu Santo quiere que entiendas el secreto de Dios. Ahora, ¿por qué les hablo de relación íntima? Vamos a decir, Doris y yo tenemos una relación íntima. Hay secretos míos que solamente ella conoce. Y hay secretos íntimos de ella que solamente yo conozco. ¿Por qué? Porque hay una relación íntima. Y Dios tiene un secreto aquí que quiere revelarte a ti. En esa intimidad que ya existe entre tú y Dios. Ahora, así como en lo natural, si Doris quiere revelarme un secreto y a mí no me da la gana de escucharle, jamás me voy a enterar de ese secreto íntimo que para ella puede ser importante y viceversa. Dios tiene el deseo de revelarte ese secreto, de revelarte su amor. Pero así como en una relación entre dos personas tiene que haber no solamente el deseo de dar esa información, también tiene que haber el deseo de la otra parte de escuchar. Tú tienes que entrenar tu corazón, tu mente, a querer escuchar ese secreto, a querer escuchar esa voz que te quiere revelar cosas, te quiere contar lo más íntimo de Él. Y en este caso Pablo está diciendo, este es un secreto de Dios, es algo que está disponible para todos, pero no todos lo quieren escuchar. Y la razón por la que no escuchamos esta revelación, este secreto de Dios, y no lo guardamos en nuestro corazón, esa es la razón por la que nuestra vida es muchas veces de derrota, porque cuando nosotros entendamos y podamos recibir esta revelación del secreto de Dios, que ahora voy a explicarles cuál es, ¿ok? Eso me va a ayudar a entender la autoridad que yo tengo. Pero esa autoridad que tengo está siendo descalificada en mi mente a raíz de que no entiendo cómo es que Dios funciona. No entiendo ese secreto de amor que Dios tiene para mí y para todo ser humano. Espero que se entienda. Y si no se entiende, yo sé que Dios te lo va a revelar, si quieres entender. Amén. Entonces el verso 4, ¿qué dice otra vez? Si ustedes leen lo que escribí, podrán captar cómo entendí el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. El verso 5 ahora en la palabra de Dios para todos. En otras generaciones, ese plan secreto no se dio a conocer a la gente o a las personas. ¿Está Pablo hablando de cuántas personas del mundo?
De todas las personas, ¿correcto? Hay que entender el contexto de lo que se está hablando, porque si no podemos empezar a discriminar. ¿Ok? Pero ahora dice, Dios, por medio del Espíritu, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Y ahora voy al verso 6. ¿Ok? Voy a leer en la Reina Valera el verso 6. ¿Sí? El verso 6 en la Reina Valera. ¿Qué dice? Dice, habíamos terminado en el verso 5 con 2 puntos, ¿verdad? Entonces ahora Pablo va a explicar cuál es este misterio. ¿Amén? Así que ojo y atentos, porque quiero que subrayes tu Biblia, tomes nota, publiques en tu Facebook, metas esta información en tu corazón, le des vuelta uno y otro día y lo compartas. ¿Ok? Dice, 2 puntos. Entonces aquí les va, Pablo explica cuál es este misterio, cuál es este secreto de amor que Dios tiene para ti. ¿Ok? Y ese podría ser un buen título para el post de tu Facebook, el secreto de amor que Dios tiene para ti. Dice, el secreto. Entonces, el misterio de Dios, el secreto de Dios. Dice, que los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Entonces, los no judíos o los gentiles son coherederos. Coherederos. ¿Qué significa coheredero? Que comparte la herencia por igual. ¿Qué quiere decir un coheredero? Generalmente estamos hablando de que tiene que tener algún tipo de relación con el que va a dejar la herencia, ¿verdad? Hablemos de padres e hijos. Quiere decir que hay un padre y el padre les da una herencia a los hijos, a todos sus hijos. ¿Ok? Ahora, aquí está diciendo que los gentiles son tan hijos como los judíos. En otras palabras, todo el mundo, porque esos son los no gentiles, todo ser humano es coheredero y miembro del mismo cuerpo, miembro del cuerpo de Jesús. Dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús a través o por medio del Evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Cuál es el secreto de amor de Dios? Este secreto, este misterio que si tú analizas en términos humanos, en términos lógicos, en términos culturales, en términos religiosos cristianos, no se puede entender. ¿Qué decíamos que significaba misterio otra vez? Algo que no tiene razón de ser. Y Pablo está diciendo, esto que no tiene razón de ser, que es el secreto de amor de Dios para ti, es que tú eres coheredero y miembro del mismo cuerpo. Tú eres miembro del cuerpo de Jesús. Y eres copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ok? Voy a leer este mismo verso en la versión Palabra de Dios para Todos. Este es el plan secreto de Dios, dice. Los que no son judíos, ¿ok? Los que no son judíos. ¿Cuántos de aquí son judíos o han nacido judíos? Yo no. Yo no nací judío. Ahora soy judío en el espíritu, pero yo no nací judío. Es más, si analizo de dónde vengo, a lo mejor tengo sangre inca o quechua o aymara, qué sé yo. ¿Verdad? Mi abuelito, el padre de mi mamá, era medio morenito, hasta quizás influencia africana de los negritos debe tener, qué sé yo. Pero judío. Entonces esto es para mí. ¿Cuántos no judíos hay en el mundo? Billones, ¿verdad? Ahora, ¿existe algún ser humano que no sea judío, pero tampoco sea no judío?
Es tonto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quiero resaltar y que quede claro a lo que Pablo se está refiriendo. Pablo no está hablando de algunos nada más. Pablo está diciendo, está haciendo una alegoría clara aquí de los gentiles, o en esta versión como dice, los no judíos. En la Biblia existen dos tipos de personas, los judíos y los no judíos. No existe, o sea, aunque seas chinito con los ojos rasgados, o aunque seas argentino, o vas a ser judío, porque hay judíos argentinos, ¿verdad? Sí. O vas a ser judío o vas a ser argentino, no judío. ¿Vas a ser judío argentino o no judío argentino, verdad? Esto aplica hasta para los argentinos, los bolivianos, los mexicanos. Estás incluido ahí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Tú eres coheredero del mismo cuerpo. Tú eres copartícipe, o sea, exactamente igual. Y ese es el misterio de amor de Dios. Y en esto es en lo que tienes que estar pensando todos los días. Porque esto te va a ayudar a realmente entender quién eres. Que Dios lo entregó todo por ti. Y por eso en Efesios capítulo 2 decía, por gracia eres restaurado. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada en este mundo que ningún ser humano pueda hacer para ser coheredero, para ser llamado hijo de Dios. Obviamente si eres coheredero eres hijo, ¿verdad? No hay nada que puedas hacer. Esa es la parte que no se entiende, esa es la parte que la humanidad no ha entendido, el cristianismo no ha entendido. El cristianismo desde siempre le ha empezado, bueno, no desde siempre, pero el cristianismo moderno le ha empezado a poner condiciones a este secreto de amor que Dios tiene por ti y para ti, este misterio. Pero el secreto de amor de Dios es simplemente que tú, al igual que todo ser humano, eres coheredero juntamente con Cristo. ¿Sí me entiendes? Eres coheredero. No hay excusa. No hay nada ni nadie que te pueda quitar esa posición. En lo natural, hay muchas veces que algunas personas pueden perder los derechos de su herencia. ¿Estás de acuerdo? Sucede, ¿verdad? Con el misterio de Dios, que es algo que no se puede explicar. En lo natural podemos explicar cuando una persona pierde los derechos de su herencia. ¿Cuántos padres han dicho, bueno, te voy a desheredar? Y aun cuando te desheredan en lo natural, no dejas de ser hijo. Has perdido la herencia, pero sigues siendo hijo, ¿verdad? Porque eso de ser hijo no te lo quitan. Pero puedes entender cómo puedes perder los derechos de tu herencia, ¿sí? Puedes incluso vender los derechos de tu herencia, ¿estás de acuerdo? Puedes rechazar los derechos de tu herencia en lo natural. ¿Estás de acuerdo? Ahora, como estamos tan acostumbrados con este concepto de la herencia entre seres humanos, pensamos que cuando Dios dice que eres coheredero, que tienes una herencia y te pertenece, pensamos que esa herencia está sujeta a los mismos términos de ser heredero de Dios. La herencia de mi padre la puedo rechazar, la puedo aceptar, la puedo quitar, me la pueden quitar. ¿Cuántas veces ha pasado en las telenovelas, no han visto? Cuando muere el padre millonario y le quitan la herencia al hijo tonto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ese ha sido el problema con el cristianismo. Hemos querido comparar, tratar de entender este misterio, este secreto de amor que, como habíamos dicho al principio, no tiene explicación, no tiene lógica, no hay manera de explicarlo. Y hemos tratado de querer entender y comparar con lo que podemos entender, con lo que es normal para nosotros. Pero Pablo empieza diciendo, este es un misterio, no trates de entenderlo porque no lo vas a poder entender.
Solo tienes que aceptarlo y recibir y disfrutar lo que ya te pertenece. La herencia de Dios, el haberte hecho coheredero, no está sujeto a lo que tú eres, no está sujeto a nada de lo que tú puedas hacer. Pero hermano, puedes rechazar. En tu mente puedes rechazar la herencia, pero la herencia sigue siendo tuya. No es como en una herencia natural, tú la rechazas, ¿verdad? Y te la pueden quitar y se puede perder. Y entonces ya fue, ¿me entendés? Pero la herencia de Dios la puedes rechazar, quiere decir que no la vas a disfrutar, pero nunca va a dejar de ser tuya. Y va a estarte esperando. O sea, los beneficios de esta herencia van a estar esperando hasta que tú decidas quitar tu mente tonta de en medio y simplemente decir, ok, yo no entiendo cómo, no me lo merezco, pero ok, tráiganmela. ¿Me entiendes? Entonces tienes que entender, por eso es algo, empezaba Pablo diciendo, esto es un misterio. Quiero volver a leer, si tienes esa descripción, el significado de misterio, estaba buenísimo. Pero ¿qué dice? Dice, es algo, cosa que no tiene razón de ser. No se puede explicar. ¿Entiendes? ¿Entiendes dónde ha estado el error de la humanidad y del cristianismo? Que han tratado de entender y explicar este concepto de herencia, de ser herederos, coherederos, copartícipes. Hemos tratado de entender o explicar con términos humanos, con una herencia entre padre e hijo. Hemos visto mucha telenovela y pensamos que ahora Dios es igual, ¿no? Que ha puesto una herencia disponible. Bueno, y si no quieres, te la quito. Si te portaste mal, te voy a desheredar. No. Por eso dice, las cosas de Dios para el hombre son locura. ¿Por qué son locura? Puedes buscar eso en el libro de 1 Corintios. ¿Por qué son locura? Porque tratas de explicar las cosas de Dios con términos humanos. Y no puedes. Porque cuando trates de explicar las cosas de Dios con términos humanos, lo único que vas a lograr es vas a producir religión. ¿Ok? Y de eso es de lo que nos estamos tratando de desintoxicar hoy, de esa religión. ¿Me entiendes? Esa religión que te ha enseñado, de alguna manera, para que tú puedas recibir de Dios, tienes que, y me imagino que si analizas tu corazón, hay una lista de cosas que o te han puesto o tú mismo has puesto como condiciones para poder recibir de Dios X cosa, lo que sea. ¿Por qué? Porque has tratado de entender el misterio de Dios basado en algo natural, con lo que estás familiarizado, ¿ok? Y ese es el problema. Nosotros como seres humanos muchas veces estamos tan íntimamente familiarizados con el mundo natural, con el sistema natural, con la cultura, que ninguna de estas cosas nos van a ayudar a entender lo que Dios es. ¿Me entiendes? Y por ende, como estamos tan familiarizados con lo natural, nuestra mente nos impide disfrutar de esa relación íntima que podemos tener con Dios. Ese Dios que está susurrando a tu oído con palabras de amor y está diciéndote, Edgar, eres coheredero, eres copartícipe con Dios. Y lo que te pertenece, nada ni nadie te lo va a quitar. Aunque decidas nunca en tu vida aceptarlo, sigue y va a seguir siendo tuyo por toda la eternidad. Y eso es para Edgar, para Francisco, hasta para la Tatiana. ¿Verdad? Dice otra vez, quiero leer lo que significa misterio, porque quiero que se quede bien grabado esto en tu corazón. Dice, misterio es hecho o cosa cuya naturaleza, causa o origen o razón de ser, escucha eso, no tienen explicación o no se pueden entender. Asunto secreto o reservado. Pero es lo que dice, ¿no? Es una cosa cuya naturaleza, causa u origen o razón de ser
No se puede entender. A ver, ponte a pensar eso, que seas coheredero porque le dio la gana a Dios. ¿Se puede entender eso? ¿Lo puedes explicar? Obviamente han tratado de explicarlo y han dicho, bueno, mira, para ser coheredero primero tienes que ser hijo de Dios. Ok, y para ser hijo tienes que hacer esto, ¿verdad? Un montón de condiciones. Y luego, bueno, ahora que eres hijo, eso no te garantiza. Ojalá, qué bueno que te digan, bueno, ya eres hijo ahora y bueno, ya descansen. No, empieza otro, ¿no? Ahora que eres hijo tienes que cuidar, no vaya a ser que te quiten la herencia. Así como tu padre físico, biológico, puede desheredarte, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que un padre biológico puede desheredarte? ¿Sí? Si no, prendan Univisión y se van a dar cuenta cómo funciona ese sistema. Cuidado que tu padre te desherede. ¿Pero qué? Estamos comparando y tratando de explicar las cosas de Dios con lo natural. Tienes que cuidar que no te deshereden. Tienes que cuidar que no te roben tu herencia. Que no te engañen. La tienes que aceptar. Montón de condiciones. Y el problema es el siguiente, que cumples una condición ¿y qué crees? Aparece otra, y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. Y estamos en esa rueda sin fin. Y entonces, ¿qué crees? El momento de recibir sanidad, bendición, protección, ¿qué crees? Haces un inventario de todas las condiciones que tienes que cumplir y dices, las cumplí, pero alguien viene y te dice, bueno, qué bueno que las cumpliste, pero te falta otra, y otra, y otra, y otra, y estás, entonces, ¿cuándo vas a recibir tu sanidad? Nunca. ¿Me entendés? Nunca vas a recibir. El misterio de Dios no lo tienes que entender, no hay condiciones. Dios ha decretado y ha declarado, dice Pablo, que eres coheredero de Cristo. Y ahí Pablo está incluyendo a todos, no le está poniendo condiciones. Pero hermano, hay que confesar. Ok, tienes que confesar, porque en tu confesión es una palabra, le das vida a la autoridad y tú tienes autoridad. Entonces, ¿quieres confesar algo? Confesá, habla que eres coheredero, publicalo, para que a ver si así tú mismo te enteras de lo que ya eres. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué dice Pablo ahí en el final del verso 6? El verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del Evangelio es las buenas noticias, esas buenas noticias que parecen tan buenas que parecen mentira. Esto es una noticia tan buena que parece mentira, que te digan tú eres coheredero y esa herencia no te la has ganado, ya eres hijo, porque si eres coheredero eres hijo, aunque sea hijo adoptado, pero eres hijo, y qué mejor ser un hijo adoptado, porque el adoptado es mejor que un hijo natural. ¿Sabes por qué? Porque al hijo natural les llegó, el hijo adoptado lo escogieron, y yo soy hijo adoptado de Dios, Él me ha escogido, ¿entiendes? Me ha escogido, y tú estás en el mismo bote que yo, te ha escogido. ¿Qué mejor? Somos escogidos de Dios. ¿Me entiendes? Entonces ya eres hijo. Estas son las buenas noticias. Este es el Evangelio. Ya eres hijo de Dios. Ahora, porque eres hijo, eres coheredero. Y no eres hijo porque te lo has ganado, sino que Él te ha escogido, Él te ha adoptado, Él ha firmado los papeles de adopción con su sangre, ¿ok? Y te ha hecho coheredero, te ha dado una herencia, que si no la quieres disfrutar es muy tu problema, pero ahí está la herencia. Está lista para cuando tú la quieras disfrutar. No tiene fecha de expiración, no te la van a robar, no te la van a quitar, y Dios jamás te va a desheredar. Jamás te va a desheredar. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una proclamación de buenas noticias. Sí, tiene que haber una confesión de tu boca. Esto, sencillo, soy coheredero, estoy en Cristo. La confesión más que todo es para que tú mismo escuches, porque la fe, dice, viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. A veces de tu boca sale tanta estupidez que te lo crees. Entonces, que empiece a salir de tu boca esta gran verdad, que eres coheredero, eres hijo adoptado, eres copartícipe con Jesús. La versión PDT en el verso 6 dice
Los que no son judíos, y yo no soy judío en lo natural, ahora sí soy judío en lo espiritual, pero en lo natural, en mi sangre, no soy judío, no tengo nada de judío, no tengo el DNA o el ADN de un judío. ¿Ok? Esto es para mí y para ti. Recibirán, yo he recibido lo mismo, dice, lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Me gusta esta versión porque dice, mira, los que no son judíos reciben lo mismo que los judíos. Los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo. ¿De qué cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Ya eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sabías? Ahora pregunta. Ahí está, les he dicho a los que son religiosos, desconéctense ahorita porque voy a decir algo que los va a intoxicar, los va a ofender. ¿Cuántos en el mundo son el cuerpo de Cristo? Todos. A ver, algunos saben, ¿eh? Todos. Y ahora dice, ¿y los judíos? Los judíos también son el cuerpo de Cristo, porque aquí dice, los no judíos y los judíos heredarán lo mismo en el cuerpo de Cristo. Ahí veo como algunos están choking. Y no me importa si te ofendes o me dices que estoy loco, yo estoy viendo lo que dice la palabra y lo que Dios me ha revelado, así como le ha revelado al apóstol Pablo. Porque ¿sabes qué? Yo tengo una relación íntima. A veces se me olvida, pero yo sé que Dios lo ha hecho para mí. Y si Dios lo ha podido hacer para mí, ¿quién soy yo para descalificar a otro que no es igual a mí? A otro que no hace las cosas como yo las hago, a otro que no cree en lo que yo creo. La herencia está para todos y está esperando a que la disfrutes, a que todos la disfrutemos. ¿Entiendes? Hoy más que nunca tienes que enterarte de esta verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en relación a lo que está pasando en el mundo ahora, en relación a este virus, hay mucho temor. Y las personas no tienen otra opción más que estar en temor. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos la verdad, no conocen la verdad. ¿Y qué verdad tienes que conocer? ¿Que Dios es bueno? Sí, todos saben que Dios es bueno. ¿Sabías que el diablo sabe que Dios es bueno? ¿De qué te sirve que sepas que Dios es bueno si no eres capaz de entender que en su bondad a Él le ha dado la gana de hacerte hijo de Dios, a Él le ha dado la gana de hacerte coheredero, copartícipe, participando de las mismas promesas que Dios le hizo, que Dios hizo en Jesucristo, a ti y a todo ser humano? No, hermano, no, los que no han confesado a Jesús, no. ¿Quién te ha dicho que tú eres Dios ahora para descartar? En el capítulo 10 de Hechos, Pedro llegaba a la casa de un centurión romano, un no judío. Y Pedro ve cómo el Espíritu Santo cae sobre ellos también. La manifestación de los dones del Espíritu Santo empieza a fluir. Pedro se da cuenta que ellos estaban llenos del Espíritu Santo porque dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Pedro al ver esto dice, ahora sé que Dios no hace excepción de personas. ¿Y quién soy yo para llamar indigno a lo que Dios ha santificado? Entonces la pregunta es, ¿quién eres tú, cristianito, aleluya, para llamar indigno a aquel que no juega de acuerdo a las reglas de tu iglesia? Cuando para Cristo no existen ni reglas, porque el misterio de Dios no se puede expresar, no se puede entender, no hay razón de ser, dice. Basta de encapsular a Dios y a su gracia, a su poder. Basta de encapsular todo esto en la lógica humana, en la tradición, en la costumbre o en lo que te ha enseñado XX pastor. ¿Me entiendes? Vamos a dejar que Dios te revele estas cosas en la intimidad,
Escucha esa voz que te va a confirmar esto que te estoy explicando. No le tengas miedo a la voz de Dios. Dios quiere mostrarte esto y mucho más. Pero este es el principio. Si no eres capaz de entender cosas así, no vas a poder entender lo demás. Y para ti va a ser locura. ¿Qué decía? Para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Porque hay que entenderse con el Espíritu. Y si tratas de entender o explicar las cosas de Dios con lo natural, no lo vas a poder lograr. Y lo único que vas a conseguir es seguir estancado. Seguir sin recibir la manifestación de sanidad que necesitas y que te pertenece por derecho. Vas a seguir viviendo en temor, escondiéndote bajo las piedras a raíz de un virus. El virus no es coheredero de Dios. Tú eres coheredero de Dios. El virus no es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. El virus no es copartícipe de las promesas en Cristo. Tú eres copartícipe de las promesas en Cristo. Y si Dios está contigo, ¿qué virus puede venir en contra tuya? Nada. Entonces descansamos y vivimos nuestra vida en paz. Y esto es lo que tenemos que hacer. Recibir esto y luego tú me tienes que ayudar a compartir esto, a hacer que las demás personas entiendan este evangelio que es sencillo. Sencillo si lo tratas de entender a través de una revelación, pero muy difícil si tratas de entenderlo a raíz o a través de la lógica humana, de la cultura, de las tradiciones o incluso de la religión. Amén. Entonces, ya para terminar, porque no sé ni qué hora es, ni cuánto tiempo hemos estado aquí, pero dice lo siguiente, otra vez, el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué les decía? Tienes que estar meditando de día y de noche en esto. ¿Ok? La mayoría de tus problemas son simplemente mentales, por las cosas que están dando vueltas en tu mente. Lo único que debería estar dando vueltas en tu mente, debería estar dando vueltas en mi mente y en la mente de todo ser humano es esta gran verdad, de que eres hijo de Dios, eres coheredero, eres copartícipe, las mismas promesas, recibes todas las mismas promesas que los judíos, las mismas promesas que han sido dadas en Cristo Jesús. Amén. Y hay otro verso que dice, en Él, en Cristo todas sus promesas son sí y amén para ti. Todas las promesas de Dios son sí y amén a través de Cristo. Todas sus promesas. Y tú eres coheredero de todo eso. Eres coheredero del reino de Dios. No eres ciudadano de México, de Estados Unidos, de Bolivia, de la Argentina. Eres ciudadano del reino de Dios. Has sido adoptado. ¿Me entiendes? ¿Ok? Vamos al libro de Hebreos. Rapidísimo. Hebreos, capítulo 12. Les he dicho, el problema es en tu mente. La razón por la que no estás recibiendo nada de estas cosas que mereces recibir es simplemente porque tienes que entender esto y tienes que quitar de en medio de ti toda esta religión, esta toxina que te está agobiando. ¿Ok? Tienes que quitar esas condiciones que le has puesto a Dios. Imagínate, tú estás limitando a Dios porque le has puesto condiciones. ¿Ok? Ahora, ¿ok? Hebreos capítulo 12, voy a leer rápidamente el verso 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ok? Tienes muchas cosas que hacer. Tienes mucha vida por delante. Y eso es lo que les decía hace un par de semanas. Una de las maneras que también puedes liberarte del temor es empezando a mirar lo que te falta por hacer. Escuchar esas promesas de Dios. Y si no se han cumplido en tu vida, quiere decir que todavía no es la hora de morirte. Entonces, si todavía no es tu hora de morirte, ningún virus te va a tocar y te va a poder matar, ni enfermar. ¿Entiendes? Ok. El verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué dice?
puestos los ojos en Jesús. Ahora, obviamente no está hablando de tus ojos literales. Aunque sí puedes decir, quieres poner los ojos en Jesús, lee tu palabra, la palabra de Dios, sí. Pero está hablando en términos figurativos, y a lo que se refiere es, los ojos de tu corazón son tu mente, tus pensamientos. ¿Ok? ¿Entiendes el contexto? ¿En qué tiene que estar puesta tu mente, tu corazón, tus pensamientos? En Jesús. En la verdad de que eres hijo de Dios, eres coheredero, en el misterio de Dios. Este misterio, este secreto de amor que no lo puedes explicar con la lógica. ¿Estás de acuerdo? Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice, el autor y consumador de la fe. En Efesios capítulo 2, el verso 8, ¿qué decía? ¿Se acuerdan lo que decía Efesios capítulo 2, verso 8? Voy a leer rápidamente Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia, dice, por gracia eres salvo, por medio de la fe. Ok, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Por eso Pablo dice, esto no es de ustedes. Aún Jesús es el que completa tu fe, el que completa todos los requisitos que tú necesitabas para ser hecho hijo de Dios. Y Él lo hizo una vez y para siempre, al resucitar de esa cruz. ¿Me entiendes? Ahora volvamos otra vez a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Estoy en el verso 2, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Dice, el cual, ¿quién? Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En otras palabras, por ese amor tan grande que te tenía, él aguantó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El verso 3. En el verso 2 habíamos hablado de los ojos, los pensamientos. ¿Estás de acuerdo? Aquí la versión Reina Valera y las versiones en español no nos habla muy bien de lo que quiero mostrarles aquí. Voy a leer el original, pero voy a leer primero en español el Reina Valera. Dice, considera. ¿Qué quiere decir considera? ¿Dónde consideras las cosas tú? En tu mente. ¿Ok? A aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Otra vez, primero dice, puestos los ojos, considera, o sea, ¿qué dice? Que tú estés pensando constantemente ¿en quién? En Jesús y en lo que Él ha hecho y en lo que Dios ha hecho ahora en ti. Perdón. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí dice para que tu ánimo. ¿Ok? ¿Dónde está tu ánimo? En tu manera de pensar. Antes que tú te desanimes físicamente, ¿dónde te has desanimado primero? En tu mente. ¿Ok? Hay un problema aquí que puedes llegar a desanimarte. Puedes llegar a desanimarte. ¿Ok? Y muchas personas se han desanimado. ¿Cómo vas a combatir este desánimo? Pensando en Jesús. No pensando en tus problemas, no pensando en cuántas cosas tienes que hacer para calificar o cuidarte de no hacer para no ser descalificado. No dice eso. Dice pensar, considerar, ¿quién? A Cristo, a Jesús. ¿Ok? Pensá en lo que Dios ha hecho para ti. Pensá en ese misterio de Dios. Porque eso es lo que te va a ayudar a no desanimarte. Ahora mira, quiero leerte, voy a hacer una traducción directa del mismo verso de la versión King James en inglés. Porque aquí dice algo muy importante que lamentablemente no está tan claro en nuestra versión de español. En el verso 3, Hebreos capítulo 2, voy a leer el verso 3, dice,
considera, así dice, a aquel que soportó toda tal contradicción de pecadores en contra de él. Dice, considera, o sea, piensa esto, piensa que él fue el que murió, no tú, piensa que él fue el que calificó, piensa que él fue el que tuvo la fe del mundo, piensa que él hizo todo lo que tú tenías que hacer. Dice, y lo toma como advertencia, no vaya a ser que preocupándote desmayes o te desanimes en tu mente, que eso es lo que les estaba explicando. ¿Ok? Tú te vas a desanimar en tu mente, que ahí empieza el desmayo, la fatiga, el desánimo, si tu mente está considerando cualquier otra cosa. ¿Me entiendes? Por eso es importante volver a lo básico, y lo básico es esto: el misterio de amor de Dios, el secreto de amor de Dios, que dice que te ha hecho coheredero. Y no solamente a ti que eres cristianito, aleluya, sino dice a todos los no judíos y judíos. Y les ha hecho copartícipes, nos ha prometido todas las promesas en Cristo Jesús, que son sí y amén. ¿Me entienden? Espero que pueda ayudar un poco a que entiendas este misterio. Pero últimamente, como les decía al principio, este misterio de Dios no lo puedes entender, no se puede explicar, porque aunque Pablo lo ha dejado escrito en la Biblia, mira, estamos en el año 2020 y hay muchas personas que todavía no entienden. Y yo tampoco lo entiendo 100%, pero quiero entrenar a mi mente a no poner condiciones a Dios. No ponerle a Dios condiciones a aquello que Él ya ha hecho, a esa obra perfecta de Jesús en la cruz. Y ese es el trabajo diario, ese es el proceso de desintoxicación en nuestra mente, de quitar todas esas limitaciones que le hemos puesto a Dios, para que poco a poco todo lo que Él tiene, todo lo que es parte de nuestra herencia, se vaya manifestando en nuestra vida de una manera tangible. Tú eres el único obstáculo para que se manifieste en tu vida el poder de Dios. Y la verdad que necesitamos hoy más que nunca ese poder que fluya libremente a través de nosotros. Amén. Jesús decía, de tu vientre van a correr ríos de agua viva, hablando de su poder, de lo que Él es capaz de producir en nosotros. Pero otra vez les digo, la herencia es tuya, te pertenece, nadie te la va a quitar, nunca va a expirar. Pero la tienes que recibir, la tienes que aceptar, tienes que darle a Dios la autorización, de que Él fluya a través de ti. Pero para eso tienes que quitar todas aquellas piedras que están en tu corazón, que son un obstáculo para el fluir, para el libre fluir del poder de Dios a través de ti. Amén. Entonces, para terminar, quiero leer nuevamente Efesios capítulo 3, el verso 6. Quiero que este verso quede plasmado en tu corazón hoy. Compártelo en Facebook, revísalo una y otra vez, enséñalo a todas las personas que puedas, y dice lo siguiente: que los no judíos o los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, yo no sé ustedes, pero lo único que yo veo aquí es que el amor tan grande que Dios tiene realmente es por todo el mundo, y ha incluido en esa obra perfecta a todo ser humano. Amén. Ya no te descalifiques y no descalifiques a otros. Porque en lo que tú descalificas a otros, ¿sabes qué? Te estás descalificando tú mismo. No porque Dios lo está haciendo, sino porque tu mente lo está haciendo y tu corazón se está cerrando. Amén. Es tiempo de abrir tu corazón a esta gran verdad. Y vas a ver, dale chance a Dios. Dale chance que Él pueda fluir a través de ti. Amén. Amén. Este es el misterio de Dios. Este es el secreto de amor de Dios. Amén. Así que bueno, espero que les haya servido de algo. Eso es todo lo que tengo para ustedes.
por favor, sigan con mucho valor, confiando en Dios, que Él está con ustedes, no los ha dejado, no los va a dejar jamás, y no hay ningún virus ni ninguna bacteria que pueda tocarte. Disfruta la vida, disfruta lo que Dios ha creado en paz. Echa fuera de tu corazón el temor. Y el temor sale meditando en este gran amor, en este secreto de amor que Dios tiene para ti. Amén. Eres hijo de Dios, eres coheredero y copartícipe de una manera igual de todas las promesas de Dios en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Te bendigo en este día en el nombre de Jesús y otra vez te declaro bendecido, protegido, lleno de victoria, lleno de bendición, prosperado y en paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Por favor, compartan este mensaje. Cuando pongamos la publicación del próximo viernes, inviten a sus contactos, porque vamos a seguir desintoxicando nuestra mente de esa religión que nos ha estado robando tanto. Amén. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. A los que viven en el área de Allen, los espero el domingo a las 5 de la tarde en Gracia, Fe y Poder. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. Adiós.